Crecí escuchando siempre que la familia lo era todo. Mi papá me inculcó eso desde muy joven. Pero si tuviera que describir mi relación con mi madrastra, Karen, todo, sería la última palabra que usaría. ¿Manipuladora? Sí. ¿Calculadora? Definitivamente. Pero familia, esa palabra empezaba a perder sentido cuando se trataba de ella. Karen se casó con mi papá cuando yo tenía 13 años, y trajo consigo a su hija Mía como parte del paquete. En ese momento, pensé que tener una hermana podría ser agradable. Siempre había sido hija única, y la idea de compartir secretos a altas horas de la noche y prestarnos ropa mutuamente me parecía atractiva. Pero la realidad con Mía fue muy distinta. Ella tenía 2 años más que yo, la típica niña dorada, que, a los ojos de Karen, no podía hacer nada mal. Si traía un B más sólido en un examen de matemáticas, Karen señalaba que Mía había sacado un sobresaliente en su ensayo de inglés. Si lograba un papel en la obra de teatro de la escuela, el recital de baile de Mía era lo más destacado de la semana. Con el tiempo, quedó claro que a Karen no le interesaba integrar nuestra familia, estaba estableciendo una jerarquía. Y adivina quién siempre quedaba en el fondo. Pasé la mayor parte de mi adolescencia caminando de puntillas en mi propia casa. Mi papá, bendito sea, no veía el favoritismo de Karen, o tal vez simplemente no quería verlo. Trabajaba largas horas en su empleo de ventas, dejando a Karen a cargo del hogar. Cuando no colmaba a Mía de atención, buscaba maneras de socavarme. No debería ser tan sensible, cariño, decía con una sonrisa empalagosa que me erizaba la piel. Mía es simplemente talentosa de forma natural. No es nada personal, excepto que siempre se sentía personal. Cuando cumplí 18, estaba deseando irme. Trabajé en 2 empleos a tiempo parcial durante la escuela secundaria y solicité todas las becas que pude encontrar. Terminé en una universidad estatal con una beca parcial, lo que aún implicaba préstamos, pero al menos estaba fuera de esa casa. Con los años, construí una vida para mí. Me gradué, conseguí un trabajo estable en finanzas y me mudé a un apartamento modesto pero acogedor. Fui cuidadosa con el dinero, un hábito nacido de años de ver a Karen gastar sin control. No tenía mucho, pero lo que tenía era mío, y estaba orgullosa de ello. Karen y Mía siguieron siendo constantes en la vida de mi papá, lo que significaba que seguían estando en la mía, aunque a distancia. Intenté mantener las cosas cordiales por el bien de mi papá, asistiendo a cenas familiares y reuniones navideñas, pero siempre era una actuación. Karen se ponía a hablar de los logros de Mía, su nuevo trabajo en una empresa de marketing, su novio que era, simplemente perfecto, y ahora, su próximo compromiso con ese novio perfecto. Mientras tanto, yo me sentaba allí bebiendo vino, asintiendo en los momentos correctos y mordiéndome la lengua. ¿No es maravilloso?, exclamó Karen en la última cena familiar. Mía finalmente está consiguiendo la vida que se merece. Solo desearía que pudiéramos darle todo lo que necesita para la boda y la fiesta de compromiso. Estas cosas son tan caras, ¿sabes? Fue uno de esos comentarios que Karen hacía, que pretendían sonar casuales pero llevaban un trasfondo lo suficientemente filoso como para cortar vidrio. Me dirigió una mirada fugaz, una que había llegado a reconocer con el tiempo. No respondí, simplemente sonreí cortésmente y cambié de tema. Con los años, aprendí a poner límites con Karen, pero ni siquiera los límites pudieron prepararme para lo que vino después. Unas semanas más tarde, estaba sentada en mi sofá revisando mis estados de cuenta de tarjeta de crédito cuando algo llamó mi atención. Un cargo de $1,200 en una boutique exclusiva de la que nunca había oído hablar. Otro de $600 en una joyería. Y luego unos cuantos más, restaurantes, paquetes de spa e incluso una floristería. Al principio, pensé que debía ser un error. No vivía de manera lujosa y esos cargos definitivamente no eran míos. Sentí un nudo en el estómago mientras seguía desplazándome. El total superaba los $5,000. Sentí que la sangre se me escurría del rostro. ¿Cómo había sucedido esto? Mi tarjeta había estado en mi cartera todo el tiempo. ¿Alguien había robado mi información? Agarré mi teléfono y marqué al banco, con las manos temblorosas mientras pulsaba los botones. El representante de servicio al cliente fue amable pero firme. Los cargos se realizaron usando la información de su tarjeta, señora. ¿Pudo rastrear quién tenía acceso a ella? Y entonces me golpeó como agua helada por la espalda. Hace 2 semanas había estado en la casa de mi papá para cenar. Había dejado mi bolso en la sala mientras comíamos. Karen y Mía eran las únicas que estaban allí cuando me fui a la cocina con papá. Mi mente comenzó a correr mientras las piezas empezaban a encajar. Mi mente giraba mientras colgaba el teléfono con el banco. Me senté en el sofá, mirando mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. La evidencia señalaba en una dirección inequívoca, pero aún no podía asimilarlo por completo. Karen, tenía que ser ella. Rebusqué en mi memoria en busca de pistas.
Aquella cena de hace 2 semanas. Me había pedido que recogiera algunos platos de postre de la cocina mientras ella y Mia se quedaban en la sala. En ese momento no le di importancia. Karen siempre pedía cosas, generalmente con ese tono irritante que implicaba que le debía algo. Pero ahora, con mi estado de cuenta frente a mí, sus motivos me parecían demasiado claros. Las compras eran condenatorias. Un arreglo floral elaborado, joyería de alta gama, un día en un spa exclusivo. No eran al azar ni sutiles. Gritaban, fiesta de compromiso. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de lo descarada que había sido. Esto no era simplemente tomar prestado algo sin pedir permiso, era un robo calculado. Llamé al número de mi papá, mi corazón latiendo con fuerza mientras esperaba que contestara. Cuando lo hizo, su voz sonaba alegre, como si no tuviera una preocupación en el mundo. Hola, hija arroba, ¿qué pasa? Papá, dije con voz firme. ¿Está Karen en casa? Necesito hablar con ambos. Hubo una pausa. Ella está. ¿Qué sucede? Lo explicaré cuando llegue, respondí colgando antes de que pudiera preguntar algo más. Cogí mi bolso y mis estados de cuenta, con la ira burbujeando bajo la piel, y salí de la puerta. Cuando llegué a la casa de mi papá, Karen estaba recostada en la sala, desplazándose por su teléfono. Me levanté y pude jurar que vi un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? No, rápidamente lo reemplazó con su habitual aire de suficiencia. Cariño, dijo, alargando la palabra como si estuviera endulzada con miel. Esto es una sorpresa. No me molesté en sentarme. Saqué el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y lo sostuve en alto. ¿Te importaría explicar estos cargos? La expresión de Karen no vaciló, pero su agarre en el reposabrazos se tensó ligeramente. No tengo idea de qué estás hablando. Ah, sí, dije, elevando la voz. Porque estos cargos coinciden exactamente con la hora en que estuve aquí para cenar hace 2 semanas. Mi tarjeta estaba en mi bolso. Ustedes dos eran las únicas en la sala. En ese momento, papá entró en la sala, luciendo confundido. ¿De qué se trata esto? Tu esposa, dije, dirigiéndome a él, usó mi tarjeta de crédito para comprar regalos para el compromiso de Mia. Más de $5,000 en total. El rostro de papá se tornó pálido. Karen, ¿es cierto? Karen resopló y se sentó más erguida. No seas ridículo, David. ¿Por qué necesitaría tu tarjeta? Somos familia, solo está tratando de causar problemas. Pero la defensividad en su voz fue toda la confirmación que necesitaba. Abandoné el estado y lo dejé caer sobre la mesa de café. La floristería, la boutique, la joyería, ninguno de esos es un lugar en el que haya estado. Pero todos son lugares que encajan perfectamente con lo que comprarías para una fiesta de compromiso. El rostro de Karen se sonrojó mientras intentaba retomar el control de la narrativa. Vamos, no seas exagerada arroba. No es como si no pudieras pagarlo. Siempre te jactas de lo responsable que eres con tu dinero. Considéralo un regalo. Después de todo, Mia es tu germán arroba. La audacia de sus palabras me dejó momentáneamente sin habla. ¿Crees que robarme está bien solo porque es para Mia? ¿Te escuchas a ti misma? Deja de llamarlo robo, escupió Karen. No es como si fueras a usar ese dinero para algo importante. Y además, nos lo merecemos. Al fin y al cabo, somos familia. Mi papá, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. Karen, si tomaste su tarjeta. Oh, no empieces, interrumpió Karen, alzando las manos. Siempre le tomas el lado a ella. Solo está tratando de hacerme quedar mal. Me volví hacia papá, con la voz temblorosa entre la ira y la desesperación. Esto no se trata de tomar partido, papá. Ella cometió fraude. La expresión de Karen se endureció. ¿No te atreverías a denunciar esto? ¿Sabes lo embarazoso que sería para la familia? La habitación quedó en silencio, mientras sus palabras flotaban en el aire. Era evidente que no creía que tuviera el valor de seguir adelante. Pero al mirarla, algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que había terminado de jugar según sus reglas. Ya lo hice, dije, con voz firme. He reportado los cargos como fraude. El banco está investigando, y contactarán a las autoridades si es necesario. El rostro de Karen palideció, su fachada de seguridad se desmoronó. Mi papá me miró, atónito, pero no me importó. Había dado el primer paso para defenderme, y ya no había vuelta atrás. La repercusión comenzó casi de inmediato. Un día después de reportar los cargos fraudulentos, mi banco me otorgó un crédito provisional y lanzó una investigación. Eso debería haberme dado alivio, pero en su lugar marcó el comienzo de la tormenta. Solo podía imaginar cuál habría sido la reacción de Karen cuando el banco la llamara para confirmar los cargos. Sea lo que fuese que le dijo, no tardó en llegar a mí su indignación. La primera llamada llegó temprano a la mañana siguiente. Mi teléfono no paraba de sonar, y gimiendo lo agarré. Al ver el nombre de mi papá en la pantalla, me preparé y contesté.
¿Sabes lo que has hecho? Su voz sonaba aguda, casi en pánico. Buenos días para ti también, respondí secamente. Y sí, sé exactamente lo que he hecho. He reportado fraude, porque Karen me robó. Ella no te robó, gritó. Usó tu tarjeta para el compromiso de Mía. Fue por la familia. ¿Cómo pudiste involucrar al banco y potencialmente a la policía en esto? ¿Sabes lo humillante que es para nosotros @s? Me incorporé en la cama, sintiendo crecer mi ira. ¿Humillante para ti, papá? Karen cometió un crimen. ¿Te das cuenta de lo humillante que fue para mí descubrir que se habían cargado a mi cuenta más de $5,000 sin mi permiso? ¿Y me defiendes a ella? Él exhaló con fuerza, su frustración palpable. Podrías haber manejado esto en privado. No necesitabas reportarlo. Lo has exagerado muchísimo. Me reí amargamente. ¿En privado? Como cuando Karen me hacía gaslighting y trataba de actuar como si no fuera gran cosa. Como cuando dijo que debía considerarlo un regalo porque somos familia. No, papá, esto tenía que pasar. Las acciones tienen consecuencias. Consecuencias, repitió él, su voz suavizándose pero con un tinte de decepción. ¿Estás dispuesta a destruir tu relación familiar por dinero? Karen destruyó esa relación cuando se robó de mí. Y sinceramente, papá, el hecho de que la estés habilitando no ayuda. Él comenzó a decir algo más, pero colgué la llamada, con las manos temblando entre la ira y la incredulidad. Sabía que no sería la última vez que oiría sobre esto. En los días siguientes, Karen entró en modo de control de daños total. Empezó a llamar a cada miembro de la familia, torciendo la situación para pintar a sí misma como la víctima. No puedo creer que nos esté tratando como criminales, sollozaba a mi tía Linda en una de sus llamadas. Siempre hemos estado para ella, ¿y esto es como me retribuye? ¿Reportarme al banco? Pronto comenzaron a llegar llamadas, con familiares deseosos de opinar. Algunos me apoyaban. Hiciste lo correcto, dijo la tía Linda. Karen siempre ha sido consentida. Alguien tenía que enseñarle una lección. Pero otros no eran tan comprensivos. ¿Por qué irías a tales extremos? Preguntó mi prima Julia. ¿No podrías haberlo resuelto con ella? Quiero decir, ella prácticamente es tu mamá. No lo es, repudí. E incluso si lo fuera, eso no justificaría lo que hizo. Lo peor fue Mía. Me llamó una noche tarde, con la voz llena de veneno. Lo estás arruinando todo, bufó. Mi fiesta de compromiso es este fin de semana, y en lugar de celebrar, estamos lidiando con este lío. Eres patética. ¿Patética? Repetí con voz helada. Patética es usar el dinero de otra persona porque te sientes con derecho a no ganártelo tú misma. Siempre te haces la víctima, replicó ella. Pobrecita, siempre incomprendida y subestimada. Supérate y retira la denuncia. Ahora, ni lo sueñes, dije con firmeza. Si Karen quería evitar esto, no debería haberse robado de mí. Punto final. A mediados de la semana, la tensión alcanzó un punto crítico. Recibí una carta formal del banco detallando los resultados de la investigación. Karen había usado efectivamente mi tarjeta, verificado por las grabaciones de seguridad de las tiendas y su firma en uno de los recibos. La evidencia era irrefutable. La carta mencionaba que podía presentar cargos si deseaba continuar. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Karen. Era corto y lleno de furia. Te vas a arrepentir. Sus palabras me alteraron, pero sabía que retroceder ahora solo le permitiría pensar que podía salirse con la suya. No respondí. En su lugar, reenvié el mensaje al departamento de fraude del banco, junto con toda la información adicional que me habían solicitado. Si Karen quería pelear, lo iba a hacer. El fin de semana trajo la fiesta de compromiso de Mía, un evento al que no tenía intención de asistir. Pero al día siguiente, mi papá llamó, suplicándome que fuera a una reunión familiar. Contra mi mejor juicio, acepté. No confiaba en que Karen enfrentara la verdad sin torcerla, pero me debía a mí misma confrontarla frente a todos. Cuando llegué, la tensión en la sala era palpable. Karen estaba sentada rígidamente en el sofá, con los brazos cruzados. Mía se paró detrás de ella, mirándome con la misma hostilidad de un villano de telenovela. Mi papá lucía agotado, atrapado entre dos bandos. Gracias por venir, comenzó mi papá. Necesitamos resolver esto en familia. Karen no perdió tiempo y empezó a defenderse. Estaba tratando de hacer algo bueno para Mía. Pensé que a Sara no le importaría ayudar, considerando que ella es tan financieramente estable. Pero en cambio, actúa como si yo hubiera robado un banco. Tú me robaste, interrumpí. Y el banco lo confirma. Saqué la carta de la investigación y la coloqué sobre la mesa de café para que todos la vieran. El rostro de Karen palideció mientras escudriñaba el documento. Los ojos de Mía alternaban entre nosotros perdiendo confianza. Esto no cambia nada, dijo Karen débilmente. Somos familia. Esto no debería manejarse así. La familia no se roba, repliqué.
y tampoco manipula o culpa a las personas para que lo pasen por alto. La sala quedó en silencio. Mi papá miró a Karen, claramente decepcionado. Karen, dijo en voz baja, cruzaste la línea. Ella se volvió hacia él, con la voz quebrada. David, solo trataba de hacer feliz a Mía. ¿Por qué no lo ves? No, respondió firmemente, estabas intentando salirte con la tuya, y ahora te han descubierto. Por primera vez, Karen no tuvo respuesta. Simplemente se quedó allí, furiosa, mientras el peso de sus acciones finalmente parecía asimilarse. La reunión familiar terminó en una tregua incómoda, pero sabía que no había acabado. Karen no era de las que aceptan la derrota con gracia. En los días siguientes, me preparé para la inevitable escalada. Llegó en forma de una carta, no de Karen, sino de su abogado. Abrí el sobre con cautela, mi corazón acelerándose al hojear su contenido. La carta me acusaba de difamación y angustia emocional. Karen amenazaba con demandarme si no retiraba mi denuncia por fraude y le pagaba un acuerdo por los problemas que le había causado. La audacia me hizo reír en voz alta, pero bajo la diversión hervía una furia creciente. Esta mujer se había robado de mí, me hacía gaslighting y ahora quería que yo le pagara. No tenía intención de rendirme. Si Karen quería pelear, había elegido a la persona equivocada. Llamé a mi abogada, una mujer directa llamada Anita, que de inmediato me transmitió tranquilidad. Esto es puro farol, dijo Anita tras revisar la carta. Está tratando de asustarte. Si esto llega a juicio, perderá. La evidencia está abrumadoramente a tu favor. Redactamos una respuesta, refutando cada acusación con hechos fríos y duros. La investigación del banco, los recibos e incluso el mensaje de texto amenazante que Karen me había enviado. Sentí una oleada de reivindicación cuando Anita añadió una línea sobre buscar daños y perjuicios por el estrés y el daño a mi reputación causados por las acciones de Karen. Si ella quería jugar sucio, yo estaba preparada. Seguramente el abogado de Karen la aconsejó retroceder, porque no volví a saber nada de ella durante semanas. Pero el silencio no era reconfortante. Se sentía como la calma antes de la tormenta. Entonces, una tarde, mientras me acomodaba con una copa de vino, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mía. ¿Realmente crees que has ganado, no? Solo espera. Miré la pantalla, con el estómago encogido. Al día siguiente entendí lo que quería decir. Un compañero de trabajo se me acercó con cautela. Oye, Sara, dijo, rascándose la nuca. Esto quizás no signifique nada, pero vi algo en línea que deberías saber. Me pasó su teléfono y mi corazón se hundió. Karen y Mía habían llevado su venganza a las redes sociales. En una serie de publicaciones, me pintaban como una hija vengativa e ingrata que estaba arruinando la familia sin motivo. Afirmaban que yo había fabricado la denuncia de fraude por despecho y me acusaban de estar celos del compromiso de Mía. Las publicaciones estaban llenas de mentiras, pero eran lo suficientemente convincentes como para atraer simpatía. Llegaron comentarios, con extraños llamándome de todo, desde egoísta hasta cruel. ¿Qué clase de persona le hace esto a su propia familia?, decía uno. Espero que su papá la corte, dijo otro. Me sentí enferma, pero sabía que no podía dejar que controlaran la narrativa. Anita me ayudó a redactar un comunicado propio, que publiqué en mis redes sociales. Expliqué los hechos, los cargos fraudulentos, la investigación del banco y la negativa de Karen a asumir su responsabilidad. Lo mantuve profesional y evité nombrarlas directamente, pero el mensaje era claro. Yo no era la villana aquí. La opinión pública comenzó a cambiar. Personas que habían sido rápidas en juzgarme empezaron a cuestionar la versión de Karen. Algunos incluso se atrevieron a comentar en sus publicaciones, pidiendo pruebas de sus afirmaciones. Karen borraba los comentarios, pero el daño ya estaba hecho. Las grietas en su historia empezaban a notarse. El punto de quiebre llegó cuando la policía se involucró. No había presentado cargos inicialmente, pero la negativa de Karen a rendirse no me dejó otra opción. El banco remitió sus hallazgos a la justicia, y un detective se contactó conmigo queriendo tomar mi declaración. El día que Karen fue citada en la comisaría, recibí otra llamada airada de mi papá. Esto se ha ido demasiado lejos, dijo, con la voz temblando. Es tu madrastra, Sara. ¿Cómo puedes hacerle esto? Papá, dije con firmeza, ella lo hizo por sí misma. Tuvo todas las oportunidades para enmendar las cosas, y se negó. Yo no soy la que quebrantó la ley. Él comenzó a discutir, pero lo interrumpí. Te quiero, papá, pero si no ves lo equivocado que está esto, no sé qué más decirte. Esa fue la última conversación que tuve con él por un tiempo. Sabía que le dolía, pero no podía seguir sacrificando mi paz para proteger a Karen de sus propias acciones. El día del ajuste de cuentas de Karen llegó cuando fue acusada de uso no autorizado de mi tarjeta de crédito y robo. Por supuesto, se declaró no culpable, pero la evidencia en su contra era abrumadora.
Las grabaciones de la boutique la mostraron claramente usando mi tarjeta, y la firma en el recibo de la joyería era un fiel reflejo de la suya. En la audiencia, me senté al fondo del tribunal, observando cómo Karen se retorcía bajo el peso de sus propias mentiras. Su abogada intentó argumentar que todo había sido un malentendido, pero el juez no compraba esa teoría. Cuando se leyó el veredicto, culpable, los hombros de Karen se cayeron, y por primera vez, vi un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. Se le ordenó pagar la restitución del dinero robado y una multa adicional. Evitó la cárcel, pero el daño a su reputación fue irreversible. La gente en la comunidad empezó a susurrar sobre ella. Las mismas redes sociales que ella intentó usar en mi contra ahora se volvieron contra ella. Eliminó sus cuentas, pero ya era demasiado tarde. La historia se había difundido. Al salir del tribunal ese día, sentí una mezcla de emociones. Alivio, vindicación y sí, una pizca de tristeza por mi papá. Pero también me sentí orgullosa. Me había defendido de una manera que nunca pensé que podría. Karen había tratado de socavarme, de hacerme sentir pequeña e impotente, pero no la dejé ganar. Las semanas posteriores al juicio fueron un torbellino de cierres y reflexiones. El veredicto de culpabilidad de Karen no solo puso fin a la batalla legal, sino que también cambió la dinámica de mis relaciones y mi sentido de identidad. Había pasado tantos años manteniendo la paz, haciendo todo lo posible para evitar conflictos, pero ahora, por primera vez, me sentía libre. Karen me evitó por completo después del juicio, lo cual no sorprendía. Seguía furiosa por su humillación pública, y yo no tenía interés en tender puentes. Mia, predeciblemente, continuó arremetiendo en las redes sociales, pero su ira parecía desesperada. Sin el apoyo directo de Karen, no tenía el mismo filo. La reacción en su contra por sus payasadas la silenció más rápido de lo que esperaba. Mi papá, sin embargo, era otra historia. Había quedado atrapado en el fuego cruzado, dividido entre la lealtad a Karen y su amor por mí. Después del juicio, le di espacio. Por mucho que quisiera confrontarlo por su ciego apoyo a Karen, sabía que no sería productivo. Necesitaba enfrentar todo por su cuenta. No fue hasta un mes después que él se acercó. Su voz sonaba vacilante por teléfono, casi disculpándose. ¿Podemos hablar, Sara? Creo que lo necesitamos. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi departamento. Se veía mayor, más agotado de lo que recordaba. Era evidente que la prueba también lo había afectado a él. He estado pensando mucho en todo, comenzó, removiendo su café sin ganas. En lo que hizo Karen, en cómo lo manejé. Me quedé en silencio, dejándolo hablar. Al principio no quise creerlo, admitió. Pensé que ignorándolo todo desaparecería. Pero, tenías razón, lo que hizo estuvo mal. Debería haber estado a tu lado desde el principio. Sus palabras fueron la disculpa que no me di cuenta que esperaba. Papá, sé que estabas en una posición difícil, dije. Pero me dolió cuando no me creíste. Te necesitaba, y no estuviste ahí. Asintió, con los ojos llenos de arrepentimiento. Lo siento mucho, Sara. Debí haberte protegido. Debí ver a Karen por lo que realmente es. Por primera vez en años, sentí que había recuperado a mi papá. No borró el dolor, pero era un comienzo. Acordamos seguir adelante, reconstruyendo nuestra relación con cautela sobre una base de honestidad y respeto mutuo. En cuanto a Karen, su vida cambió de maneras que no había anticipado. La noticia de su condena se extendió rápidamente en nuestra pequeña comunidad. Se convirtió en una paria, alguien de quien se murmuraba en los pasillos del supermercado y a quien se evitaba en reuniones sociales. Su imagen perfecta, meticulosamente construida a lo largo de los años, se rompió. La fiesta de compromiso de Mia, tan central en el crimen de Karen, terminó siendo un evento apagado. La boda misma fue pospuesta indefinidamente, ya que Mia y su prometido luchaban contra la carga financiera de devolver las deudas que Karen ya no podía cubrir. Yo, por mi parte, me encontré avanzando con un renovado sentido de propósito. La prueba me enseñó el valor de defenderme, incluso cuando es difícil. Durante años, había permitido que las manipulaciones y las culpas de Karen desgastaran mi confianza. Ahora, sabía mejor. Empecé a establecer límites más firmes con todos en mi vida, no solo con Karen. En el trabajo, dejé de ofrecerme para tareas que no me correspondían. En mi vida personal, me rodeé de personas que me respetaban y me distancié de quienes no lo hacían. No siempre fue fácil, pero se sentía bien. Una noche tranquila, mientras estaba en mi sofá con una taza de té, abrí mi laptop y revisé las metas financieras que me había propuesto a principios de año. El dinero robado me fue devuelto, y decidí darme un gusto con algo que había postergado, unas vacaciones en solitario a un lugar que siempre quise visitar. Me pareció la forma perfecta de celebrar haber recuperado mi tranquilidad. La ausencia de Karen en mi vida había creado una paz que no sabía que necesitaba.
Mi papá y yo estábamos reconstruyendo lentamente nuestra relación, cada conversación era un paso hacia la sanación. Y por primera vez en años, me sentía verdaderamente libre, liberada de la culpa, la manipulación y la constante necesidad de demostrar mi valía. Las olas turquesas lamían suavemente la orilla mientras sorbía mi café helado, el sol calentando mi piel. Había elegido un tranquilo pueblo costero para mis primeras vacaciones en solitario, un lugar alejado del caos y el ruido del hogar. Mientras observaba el horizonte, pensé en cuánto había cambiado en solo unos meses. Una suave brisa traía el aroma del agua salada, y solté un profundo suspiro, sonriendo para mí misma. Este era el futuro por el que había luchado, uno en el que yo mandaba, donde mis límites se respetaban y mi felicidad era lo primero. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, susurré para mis adentros, finalmente soy libre.